Escolar completa. No están en riesgo los puestos de trabajo, tanto ni de los profesores ni menos de los asistentes en educación, y a los alumnos que quieran estudiar los vamos a reubicar a todos. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana y vamos a otro tema. Un inusual brote de sarampión en Europa y algunos países de Latinoamérica levantó la alerta a nivel mundial sobre posibles contagios. El ministro de Salud, Emilio Santelices, descartó que la patología esté presente en nuestro país, no todavía al menos. De todas formas, están localizando a las personas recién llegadas a Chile para poder vacunarlas si es que no han sido inmunizadas previamente. Queremos analizar a este tema, darle respuesta a sus consultas, y para eso estamos con el doctor Gabriel León, bioquímico y académico del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. A ver, comenzar con, más que contextualizar o cuáles han sido las últimas erradicaciones de esta enfermedad, hay una población vulnerable en nuestro país. ¿Cuál es esta? Lo decía el ministro Santelices. Hay una discusión bien fuerte, particularmente con respecto a quienes nacieron entre el 71 y el 81. Yo estoy hablando con varios médicos infectólogos y no hay certeza con respecto a cuántas dosis de vacunas se usaron en esa época, o si las vacunas de la época sufrieron daño por pérdidas de la cadena de frío. Entonces, efectivamente, quienes nacieron en esos años, entre el 71 y el 81, deberían ser particularmente cuidadosos cuando viajan fuera de Chile a países donde actualmente hay brotes de sarampión. Esto es particularmente importante en Europa y algunos países de Latinoamérica. A ver, en este caso estamos hablando de una década completa, claro, o sea, es que las personas que hoy por hoy tienen entre 35 y 45 claro. años aproximadamente. Si esas personas nos están escuchando y tampoco tienen un registro claro respecto de cuántas dosis recibieron, ¿deberían ir y vacunarse sí o sí, o solo y exclusivamente si van a viajar? Por ahora la recomendación es que se vacunen cuando van a viajar. Y esto tiene que ser un par de semanas antes de que viajen para que el sistema inmune pueda responder a la vacuna. Y lo recomendable es que lo hagan cuando viajen, independiente del lugar donde lo hagan, pero particularmente si es que viajan a países donde hay brotes, que actualmente son varios en el mundo. Principalmente Europa, Estados Unidos también se ha registrado algunos Estados casos. Unidos, Canadá, México, en América, varios países de Latinoamérica, Venezuela y Brasil entre los más importantes, y en Europa, Francia, Italia, Rumania y Alemania. De hecho, ahora es un foco importante, hay varios médicos epidemiólogos muy preocupados con lo que ocurre en Rusia. Se concentraron 3 millones de turistas durante el Mundial y no es común, o sea, perdón, es bastante común que durante estas reuniones que convocan a muchas personas que vienen de muchos países distintos, aparezcan también algunos brotes epidémicos, así que estamos muy atentos con lo que ocurre posteriormente después del Mundial. A ver, recordemos que es una enfermedad viral. ¿Cuál es el contagio? Mira, ¿cuáles son los síntomas? El sarampión es, de las enfermedades que existen actualmente y que se transmiten por vía aérea, el sarampión es lejos la más contagiosa. Un enfermo de sarampión puede contagiar a 14 o 15 personas. ¿Ya? Es una enfermedad viral, efectivamente, y se inicia con síntomas que son muy parecidos a los de la gripe. Hay malestar, hay fiebre alta durante varios días, posteriormente aparecen unas manchas en la boca, que son las manchas de Koplik. Generalmente el diagnóstico se hace cuando aparecen esas manchas en la boca. Y posteriormente la fiebre empieza a desaparecer y en paralelo aparece la típica erupción cutánea, que son las manchas que aparecen en el cuerpo. Es una enfermedad que se incuba alrededor de 8 días más o menos. A partir de ese momento de incubación aparecen los síntomas, la persona es contagiosa antes de que aparezcan los síntomas y cuando aparecen los primeros síntomas también, y puede producir varias complicaciones que son bastante graves, como neumonía o encefalitis, por ejemplo. Eso puede ocurrir tanto en niños como en adultos. Entonces, no es una enfermedad que las personas a veces pueden pensar que son pintitas en la cara y se pasa. Es una enfermedad que puede resultar en cuadros graves. De hecho, hasta hace 20 años atrás, a nivel mundial, morían todos los años 500.000 personas. O sea, 500.000 de personas morían de esta enfermedad. Y lo que ocurrió fue que gracias a las campañas de vacunación, que fueron muy efectivas en los últimos años, ese número bajó a menos de 90.000. Y eso generó, y es bien paradójico, porque ese éxito de la vacuna generó la sensación de que ya no era necesario vacunarse porque la enfermedad ya no estaba circulando. Pero hoy en día es tan fácil moverse que efectivamente, y de hecho el último caso que tuvimos en Chile, que fue el 2015, en mayo, fue una persona que viajó a China, se contagió allá y volvió a Chile con la enfermedad. Entonces eso es muy común el día de hoy. Por eso es importante que, a pesar de que en nuestro país actualmente no existan casos, es importante que las personas no dejen de vacunarse. La cobertura que se requiere para mantener la inmunidad de grupo en el caso de la vacuna de sarampión es del 95%. En Rumania tenían esa cifra hasta hace poco tiempo atrás y cayó a menos del 75% en los últimos años. Entonces los médicos estaban esperando brotes como el que tuvieron el año pasado, con cerca de 10.000 personas enfermas y 50 niños muertos. Ahora, justamente la capacidad de contagio es increíble. Sí. Si recordamos el último brote que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2014, una persona
que visitó, claro, un lugar donde había mucha concurrencia, Disneyland. Dejó a más de 100 personas, pero en 14 estados distintos, que es lo que llama la atención. O sea, la capacidad de contagio es muy, muy amplia. En nuestro país, nos decía, el 2015 fue el último registro de algún caso, pero no está exento de la situación que tenemos por la migración que tenemos en nuestro país hoy, sobre todo viniendo de Venezuela y hasta lo que tengo entendido de Haití, donde no necesariamente estarían inoculadas las personas, ¿no? En ese sentido es muy importante aclararle a la población que el Ministerio de Salud realiza un fuerte seguimiento y control de este tipo de enfermedades. Es decir, cuando aparece un caso sospechoso, por ejemplo, rápidamente se activa la alerta epidemiológica para tratar de contener los casos, tratar de constatar qué personas estuvieron en contacto cercano con la persona que fue diagnosticada, y que además las personas que ingresan al país por lo general se les hace un seguimiento a las vacunas que traen y se les pone al día. En ese sentido, el trabajo que hace el Ministerio de Salud en Chile es bastante efectivo y eficiente. Por lo tanto, yo diría que no hay que tener una preocupación particular por eso, porque además, recordemos, nosotros mismos permanentemente viajamos al exterior. Y vamos de vacaciones, vamos por viaje de negocio, qué sé yo, y volvemos al país. Y por lo tanto no es un tema que está asociado directamente solo a la inmigración. Hoy en día en el mundo grandes cantidades de personas se mueven de manera permanente, por diversión, por trabajo, por un montón de razones. Entonces, independiente de las causas que motiven el movimiento de personas, es importante que en el país mantengamos alta la cobertura. Y eso quiere decir que tenemos que, de alguna forma y de manera eficiente, comunicarle a la población lo importante que es que mantengamos nuestras vacunas al día, las nuestras y las de nuestros hijos. ¿Cuánto han afectado en ese sentido los movimientos antivacuna, que sabemos son muy fuertes, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, y en nuestro país también hay mucho cuestionamiento? Hay varios casos bastante bien descritos. Uno en Inglaterra, que comenzó en el año 98, que cuando comenzó, en paralelo inmediatamente se detectó una baja en la aplicación de las vacunas, y de la mano con eso un brote de sarampión, con casos fatales. En Rumania pasó algo parecido. En Rumania hay un movimiento antivacunas que es bastante fuerte. Ahora, el punto es que el grupo de padres antivacunas es pequeño, pero influencian a otro grupo de padres, que son los reticentes, que no están muy seguros si vacunar o no, analizan la situación y dicen, bueno, acá no hay casos de sarampión, por ejemplo, y veo esta discusión que hay entre el grupo antivacuna y los médicos, no estoy muy seguro, y retrasan la vacunación. Ellos mismos no se declaran como antivacunas, pero miran el escenario y dicen, tengo dudas, mejor no vacuno. Ese grupo de padres, particularmente, que es el más grande, es el que debería ser el blanco en las campañas de comunicación, para contarles a ellos lo importante que es que vacunen a sus hijos, porque el sarampión es una enfermedad grave. Y eso también me parece que es súper importante. No es una enfermedad de pintitas y se acabó. Es una enfermedad que puede tener consecuencias bastante graves y mucho tiempo después incluso del contagio. Entonces, es muy importante que el ministerio, que los médicos, que los pediatras, que permanentemente conversan con los papás, logren transmitir de manera eficiente el mensaje. Es extremadamente importante que los niños se vacunen. Es extremadamente importante que la comunidad se vacune, porque además, entre más personas estén vacunadas, más difícil es que el virus circule en Chile. Esto es lo que se conoce como el efecto rebaño, ¿verdad? Exactamente, que es tremendamente importante en epidemiología, porque además en muchas enfermedades hay vacunas que se pueden aplicar de manera preventiva solo después de un tiempo, no inmediatamente al nacer. Y por lo tanto, los niños más pequeños en particular dependen, para no contagiarse de una enfermedad, que su entorno cercano esté vacunado. Y por lo tanto, si los hermanos mayores, si los papás, si los abuelitos, si los tíos no están vacunados, tienen contacto permanente con los niños, pueden ser una fuente de contagio. En ese sentido, vacunarse es una suerte de responsabilidad social. Uno se vacuna para protegerse uno mismo, pero también uno se vacuna para proteger a los que más queremos. Por eso es que es tan importante vacunarse. Y ahí la población de mayor riesgo son siempre los niños más chicos, o como en muchos casos y en muchas enfermedades también aplica para adultos mayores, a pesar de que esta década en la cual no hay certeza respecto a la efectividad de la vacuna es entre el 70 y el 80, que son personas, como decíamos, aproximadamente hasta 45 años. Pero hay otra población de riesgo. Enfermos crónicos, personas con su sistema inmune debilitado, niños muy pequeños en algunos casos, pero en general el sarampión puede ser fatal a cualquier edad. Pero sin lugar a dudas, como decías tú, enfermos crónicos, adultos mayores, niños muy pequeños, personas que ya están enfermas, pueden sufrir consecuencias mucho más graves. Ahora, en el último tiempo, y hablábamos de la migración hace algunos minutos, Venezuela ha registrado más de 900 casos de sarampión. ¿Cuál es la principal problemática o por qué se da esto en Venezuela y no necesariamente, no sé si lo pensamos, en Colombia, que están al lado? Desafortunadamente existe en Venezuela un desabastecimiento de algunos fármacos, entre ellos las vacunas, que son esenciales para contener estos brotes que ocurren dentro del país. La situación epidemiológica actualmente en Venezuela está bastante compleja, porque han sufrido, como tú decías, varios casos en el último año, y desafortunadamente la provisión de vacunas
ha hecho, por un lado, que la población no tenga acceso a este tipo de medicamentos. Eso ha generado bolsillos de comunidades donde no hay inmunización completa y eso facilita la producción de estos brotes que estamos viendo actualmente. No está del todo claro, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que haya grupos antivacunas influenciando este escenario. Lo más probable es que tenga que ver con otros factores que son diferentes, como sociopolíticos, por ejemplo. A diferencia de lo que sí ocurre en Europa, con países que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen buena cadena de frío para mantener la seguridad de las vacunas, y en ese caso las personas están eligiendo no vacunarse por distintas razones. Algunas están influenciadas por movimientos tipo antivacuna, pero hay otros movimientos de tipo religioso, como ocurrió en Nigeria el año 2005, cuando varias personalidades políticas pusieron en duda el uso de vacunas, porque según ellos había un complot internacional para esterilizar a la población. Y eso generó una gran desconfianza, un brote epidémico de sarampión y 500 muertos. Entonces, tremendamente grave cuando la desconfianza se instala en la población, se mezcla muchas veces con teorías conspirativas y eso genera, desafortunadamente, la muerte de niños. Ahí, cuando hablamos de el virus, que es altamente contagioso, y vemos que, por ejemplo, con la influenza se habla que la cepa va cambiando, claro, y si la vacuna es efectiva para la cepa actual. Sí. ¿Puede llegar a pasar algo similar con el sarampión o es un solo virus, siempre el mismo? Por el momento hay varias variantes del virus, pero las vacunas que se usan actualmente sirven para neutralizarlos a todos ellos. De hecho, se puede identificar, en muchos casos para el diagnóstico es bien útil, porque uno puede identificar más o menos de qué región del mundo viene el virus. Sin embargo, la vacuna que existe actualmente, en Chile se sabía que la vacuna 3 vírica, que inmuniza para el sarampión, papera y rubiola, sirve para neutralizar todos los tipos de virus que están circulando. A diferencia, como decías tú, de la influenza, que por el carácter del virus cambia mucho de año a año, tanto el virus circulante como su genoma. Y eso implica que todos los años, de hecho cada 6 meses, se reformula la vacuna contra la influenza, una vez para el hemisferio sur y otra vez para el hemisferio norte. Eso no ocurre con la vacuna del sarampión, estamos usando la misma desde hace bastante tiempo y es una vacuna que además es muy efectiva. Cuando se puede determinar con tal precisión quién fue la primera persona que trajo el virus, sí, ¿qué campañas se están llevando a cabo, me imaginaría, en puntos fronterizos, en el aeropuerto, para tratar de captar, si es que hubiese, a una persona contagiada lo antes posible para evitar este contagio? Bueno, eso es la vigilancia epidemiológica y en Chile afortunadamente funciona muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que los centros de salud están todos conectados. Y cuando aparece un caso que cumple con la sintomatología descrita, inmediatamente se activan las alertas, se aísla ese paciente, se generan las herramientas de diagnóstico más eficaces, que puede ser el diagnóstico molecular o el diagnóstico clásico por diagnóstico médico de epidemiólogo. A ver, y en ese caso, pongámoslo eso en castellano simple. Se detecta, por ejemplo, el material genético del virus en la persona. ¿Ya? En algunos casos no se puede hacer porque ya pasó la infección y el virus ya no está circulando, pero la sintomatología corresponde. Y además, a veces ese paciente puede contagiar, por ejemplo, a parientes cercanos, como ocurrió en el caso del chileno que volvió de China hace 4 años atrás o 3 años atrás, que generó un pequeño brote entre sus cercanos. Son casos asociados a ese primero. Y en todos esos casos, la cepa del virus detectada correspondía precisamente al virus que circula en Asia. Por lo tanto, quedó claro que había, y se logró generar una especie de red de contacto entre esta persona que llegó y los pacientes que después se detectaron. Y eso en Chile, afortunadamente, funciona muy bien. Se genera una barrera epidemiológica, se aíslan las personas, se vacuna preventivamente a todo el entorno, se tratan de identificar los casos posibles para justamente tratar de contener el brote. Y eso en nuestro país funciona y funciona muy bien. Entonces, es tremendamente importante que si las personas tienen sospecha, por ejemplo, tuvieron en contacto con alguien que volvió del extranjero, tienen síntomas similares a la fiebre y aparecen manchas rojas, es importante que acudan a un centro asistencial para que les hagan una evaluación. Ahora, recordemos cuáles son las principales sintomatologías, porque sobre todo estando en invierno y con los primeros síntomas antes de las puntitas, es muy fácil confundirse. Sí. Y tampoco se trata de generar una alarma en la cual vayan muchas personas a las salas de urgencia, porque es totalmente contradictorio. No, yo creo que lo importante acá es estar muy atento a los síntomas. Como decías tú, inicialmente esto comienza como una gripe. Hay decaimiento, hay dolor de cabeza, hay fiebre que es bastante alta y eso es una marca que es distintiva. Una fiebre que puede ser un poco más alta y durar un poco más que la de la gripe. Pero la marca más distintiva es que aparecen manchas rojas dentro de la boca. Si eso ocurre, claramente estamos en presencia de sarampión y sería bueno que inmediatamente fueran a un centro asistencial. No existe un tratamiento para el sarampión. Solamente se puede controlar al paciente, tratar de mantenerlo funcionando, darle soporte, pero no hay una cura para el sarampión. Lo único que sí podemos hacer es prevenirlo, y se previene con la vacuna. Por eso es mucho mejor, antes de estar hospitalizado 2 o 3 semanas, y eventualmente tener consecuencias que pueden llegar a ser fatales, lo mejor es vacunarse. Ahora, para aquellos que están en este minuto y que lo conversábamos al principio,
en los entornos del Mundial, en Rusia, donde hay gran concentración. No necesariamente ahí empiezan las vacaciones en el hemisferio norte, y también obviamente que si alguien viaja va a haber mayor concentración de lugares turísticos. ¿Cuáles son las medidas de precaución cuando hablamos de un virus que es altamente contagioso? Yo diría que lo primero es, si van a viajar, por ejemplo, durante las vacaciones de invierno fuera de Chile, lo más importante es que las personas, como decías tú al principio, que nacieron entre el 71 y el 81, preventivamente y al menos 10 días antes de viajar, se vacunen, ¿ya? Es importante que sea con un tiempo anterior al viaje para que el sistema inmune pueda montar una respuesta de defensa y en caso de enfrentarse al virus fuera, estén protegidos, ¿ya? ¿Cuánto tiempo antes? Al menos 10 días. ¿Ya? Al menos 10 días, de preferencia 2 semanas. Si se vacunan el día antes de viajar, podrían igual contagiarse cuando lleguen al destino, así que eso es importante, planifíquenlo con tiempo. Eso es súper importante. Generalmente la gente compra los pasajes con mucha anticipación. Bueno, planifiquen también con tiempo, preocúpense de su carnet de vacuna de los niños, del propio, si nacieron entre el 71 y el 81, preocúpense de hablar con su médico, pídanle una orden para vacunarse, explíquenle al médico que van a viajar a un lugar donde hay sarampión. Yo creo que da lo mismo en realidad si hay o no. Me parece que si uno va a viajar, sería bueno, particularmente en esta enfermedad que es extremadamente contagiosa, que las personas se vacunaran y que por supuesto estén muy atentos a los síntomas. Ahora, la sintomatología cuando uno se vacuna, también muchas veces lo decimos, cuando se vacunan a los niños se decaen un poquitito, mucha gente que podría decir, no, esta semana sí que no puedo porque tengo, no sé, mucho trabajo, lo que sea. ¿Hay alguna sintomatología después de que se aplique la vacuna? A ver, es variable y puede ir desde nada hasta hinchazón en el brazo, algunas molestias, a veces hay dolor de cabeza y decaimiento, pero no son síntomas graves en general los síntomas adversos, por ejemplo, de una vacuna. Por lo tanto, yo no creo que sea razonable postergarla porque tienes alguna reunión importante, por ejemplo, más aún considerando que necesitas esa ventana de tiempo para tener la inmunidad antes de viajar. Entonces, yo no pensaría que hay una recomendación de no aplicarse la vacuna en algún contexto, por ejemplo, como decías tú, tengo una reunión importante, tengo algo que hacer y me puedo sentir mal. No. Ya. Y después, la vacuna es privada y volvamos a repetir, no es necesario que todas las personas entre el 71 y el 81 o cualquier población se vacune, solo aquellos que van a viajar, al menos por el momento. Exactamente. Por ahora la recomendación es quienes van a viajar, particularmente a lugares donde actualmente sabemos que está circulando el virus, es muy importante que se vacunen. Actualmente el virus en Chile no está circulando. No tenemos nosotros casos autóctonos desde el 96 más o menos. Entonces, nuestra situación epidemiológica es bastante ejemplar en América. Y es muy importante que no la perdamos. Nuestro país fue pionero en erradicar la polio. Fuimos el tercer país del mundo en erradicar la polio. Uno de los primeros en evitar la circulación autóctona del virus de sarampión. Teníamos un historial que es ejemplar, ha funcionado muy bien. El Ministerio se ha encargado de que el sistema de vigilancia funcione a la perfección. Aprovechémoslo, usémoslo de manera responsable. El sarampión se vacuna en Chile de manera gratuita a los 12 meses, es decir, al año, y después en primero básico. Con esas 2 dosis, por lo general, las personas obtienen inmunidad para toda la vida. Muy bien, además que tenemos las barreras naturales que nos ayudan y nos colaboran un poquitito sin descrédito de lo que se hace. Claro. Gabriel León, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y responder a las consultas. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Cambiamos de temas. Excedentes, excesos, acreencias. Tienen distinto nombre, pero en sí